Tengo que preguntarle algo, doña Rosina. Algo que mi padre no es capaz de contestarme. Lo dudo, su padre parece un hombre muy culto. Bueno, hay tantas cosas que ignoro, doña Rosina. De lo que quiero preguntar, mi padre lo ignora todo. Doña Rosina, ¿dónde debo renovar mi vestuario en la ciudad? No me extraña que no sepa de eso, don Marcos. Es un tema que a los hombres nos está vedado. Querida, he ido a preguntar al sitio indicado. Antes en el barrio había una magnífica sastrería, la de Susana, la tía de mi marido. Sí, ropa de hombre y de mujer. Sí, unas prendas de mujer maravillosas, pero cerró. Así que ahora le diría que lo mejor es que vayamos al centro. ¿Que vayamos? Claro. Doña Rosina, me encanta que se preste a acompañarme. A mí no hay nada que me guste más que visitar tiendas. A lo mejor encuentro algo que me guste a mí, además. Mira, de eso estoy convencido. Vamos a tener que cambiar de casa para que quepan sus vestidos, no les digo más, ¿eh? ¡Exagerado! Le creo, don Liberto, le creo. Mi hija protestaba por los baúles que hemos traído de México. Uno mío, pero 4 de ella. Estoy deseando que encontremos un piso. Y si es en este barrio, mejor que mejor. Es que no lo hay mejor. Aunque no sé qué pasa últimamente, que rara vez la calle Acacias está tranquila. Sí, he oído que hay una mujer del barrio que está ingresada en el hospital. Así es, doña Genoveva. Esperemos que salga adelante y sobre todo se aclaren las dudas sobre su responsabilidad en los hechos de los que se le acusa. Se habla hasta de un posible asesinato. Yo no creo que esas dudas se aclaren nunca, querido. A no ser que venga a España ese detective de las novelas que te gusta tanto. ¿Cómo se llama? Sherlock Holmes. ¿A usted también? Me encanta Sherlock Holmes. ¡Anda! No solo se parece a Leonor, es como ella. Tienes que encontrar un piso para don Marcos y su encantadora hija lo antes posible. Pero sí yo lo intento, cariño. Pero ya viste lo que me costó encontrar un piso para Ildefonso y Camino. Si es que apenas hay en el barrio ya. Estaba pensando en buscar en otras zonas, pero viendo lo que le gusta Acacias a mi hija... Por favor, padre, no desista tan pronto. Está bien, hija. Quedamos en sus manos, don Liberto. Si me permiten, aquí les traigo. Invitación de la casa para acompañar el café. ¡Qué maravilla, Felicia! ¡Qué bien nos trata! Ay, don Marcos, vamos a tener que venir más con ustedes. A Felicia a nosotros no nos trata ni la mitad de bien. Doña Rosina, por Dios, no diga usted eso. Sabe de sobra que ustedes son clientes muy especiales para mí. Felicia, siéntate con nosotros. Están ustedes en una conversación tan interesante que no quiero interrumpir. Todo lo contrario, Felicia, siéntese. Comentábamos lo difícil que es encontrar un piso en el barrio. Normal. Todo el mundo quiere venirse a vivir a Acacias. Bueno, pero seguro que mi Liberto les encuentra algo pronto. Sí, don Liberto, por favor. Así podremos seguir viniendo a este magnífico restaurante. ¿Qué? ¿Un digestivo antes de irnos? ¿Cómo no? Sentémonos. La terraza del restaurante de Felicia es uno de los mejores lugares de toda la calle Acacias. Se ve el mundo pasar. La pena es que doña Rosina no se haya podido quedar. Si la agenda de mi esposa, entre ir de compras, visitas a amigas, actos benéficos y hasta rosarios, es imposible de seguir. Estoy deseando que mi vida esté así de llena. Cualquiera diría que te aburres conmigo, hija. Es que me aburro con usted, padre. A mí me gusta charlar con la gente a todas horas. A usted solo le gusta que me ría de sus chanzas. ¿Ve usted para lo que sirve tener hijos? Para que le repudien a uno en público. Es normal. Ahora los jóvenes quieren estar con los jóvenes. Y los viejos, pues también queremos estar con los jóvenes. No diga eso, que usted no es viejo, don Liberto. Me voy haciendo viejo. Pero me alegro, ¿eh? Si no cumples años, significa que estás criando malvas. Juanjo, unos digestivos, por favor. Enseguida. No, yo no quiero nada, gracias. ¿Qué razón tiene usted, don Liberto? Bienvenidos sean los años y las canas. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, eximio prócer. Menos pitorreo, Liberto. Le veo a usted muy bien acompañado, don Ramón. Le aseguro, don Marcos, que no hay mejor compañía. Ella es Carmen, mi esposa. Y el Antoñito, mi hijo. Marcos Bacigalupe, encantado. Encantada. Y mi hija, Anabel Bacigalupe. Encantada. Un placer. ¿Quieren ustedes sentarse? Sí. Sí, claro, veníamos a tomar un café. ¿Y Lolita? Bueno, ha ido a darle el pecho a Moncho, pero luego se une con nosotros para el paseo. ¿Tienen un hijo? Sí. Muy pequeñajo, apenas tiene unas semanas. Me encantan los niños. Yo pienso tener media docena, por lo menos. Madre mía, media docena. ¿Y el futuro padre opina lo mismo? La pena es que no conozco al futuro padre. Con su belleza le aseguro que eso no será ningún problema. Muchas gracias, don Ramón. ¿Han ido a visitar a don Felipe? Ahora, en breve, mi marido y mi yerno irán a visitarle. Estamos muy preocupados por su esposa. ¿Su esposa es doña Genoveva? Sí.
Es el matrimonio del que le hemos hablado en la comida. Y don Felipe es un muy buen amigo nuestro que ahora anda inmerso en alguna dificultad. No se apure, ya conocerá todos los detalles. Juanjo, por favor, nos trae 3 cafés. Ahora mismo, don Ramón. Por cierto, no quisiera ser indiscreto, pero mi padre me comentó que habían estado viviendo fuera de España. ¿Puedo saber dónde? Sí, hemos regresado a España tras unos años en América, concretamente México. Ay, México, qué hermosa tierra. Yo no he oído más que elogios. Todos se quedan cortos. Aunque España no tiene nada que envidiarle a ningún país. Pero ya tendremos ocasión de comentar las diferencias. Claro que sí. Y si lo necesita, a su disposición estoy. No, si Rosina ya ha quedado con ella en enseñarle las mejores tiendas de ropa. Uy, pues entonces está usted en las mejores manos. Buenas tardes. Buenas. He visto que estaban reunidos y me he acercado con la esperanza de que mi padre estuviera con ustedes. Creo que está en casa, preparando baúles. Anda, qué mala suerte. Bueno, creo que no tengo el gusto. Marcos Bacigalupe, encantado. Y mi hija, Anabel. Encantada. Encantado, señorita. Mi esposo, pero bueno, a ver, ¿qué ha hecho el pobre? Pero no me ha dicho que fue él el que le pidió a doña Susana que dirigiera el rosario. Ay, sí. Es que yo creo que él no sabe hacerlo. Ramón no es muy de rezos. Pero vamos, ¿quién iba a pensar que Susana lo soltaría todo entero en latín? Ha sido el rosario más aburrido de nuestras vidas. Si es que hay alguno que no lo sea. Bueno, por lo menos que sirva para ayudar a la curación de Genoveva y de su hijo. Sí. Hablando de hijos, ¿cuándo vuelve camino? Pues debería volver hoy, pero ya la hora que es, vendrá mañana. De verdad estoy deseando verla. A ella y a Ildefonso, que es como un hijo para mí. Así debe ser, Felicia. Yo trato de ser como una madre para Antoñito y para Lolita. Y si no fuera por las peculiaridades de Cabraigo, hasta lo lograría. Camino, hija. ¡Ay, qué alegría! Madre. Bueno, yo las dejo que tendrán mucho que contarse. Sí, disculpe, Carmen, con Dios. Camino, hija, ¿qué te ocurre? Abráceme, madre. ¿Ha ocurrido algo en la luna de miel que yo no sepa? ¿Ildefonso no se ha comportado como un caballero? Te veo muy... ¿Qué tiene? Me gusta mucho el arte, sobre todo el dibujo y la pintura. Si quiere podemos quedar un día y hablar de nuestras aficiones. Estaré encantada de que nos veamos. Oiga, joven, Sí, señor. ¿busca a alguien? Efectivamente, estoy buscando una persona. Se llama Casilda.